Imagina un artefacto antiguo cubierto de oro que encarna el vínculo directo entre lo divino y la humanidad. Un objeto tan poderoso que es venerado y temido al mismo tiempo, celosamente resguardado por un pueblo antiguo, llevado a la batalla para derrotar a los enemigos y escondido en lugares sagrados secretos. Esta es el Arca de la Alianza. ¿Pero qué es realmente? ¿Qué secreto se escondía entre sus paredes doradas? ¿Las tablas de la ley, recibidas por Moisés directamente de Dios, o algo aún más misterioso? Según algunas leyendas, el arca poseía un poder devastador, capaz de incinerar a cualquiera que se atreviera a acercarse sin permiso. Pero ¿se trata solo de leyendas y sobre todo, dónde terminó? Algunos creen que está enterrada bajo las arenas del desierto, otros que descansa bajo los templos de Jerusalén, o incluso que estaría custodiada en el corazón de África. Su desaparición ha dado lugar a innumerables teorías, desde las históricas hasta las más fantásticas, fascinando durante siglos a arqueólogos, estudiosos y aventureros. Así que si la existencia del Arca de la Alianza es un misterio al que no es sencillo responder, algunas preguntas merecen ser investigadas, porque las respuestas podrían cambiar la comprensión de nuestro pasado. Por ejemplo, ¿cuál fue el verdadero propósito del Arca de la Alianza? ¿Y si no se tratara de un simple objeto sagrado y votivo, sino de algo mucho más antiguo y misterioso? Antes de comenzar este fascinante viaje, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y no perderse los nuevos videos. Haz que hagan un arca de madera de acacia, de 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Cúbrela con oro puro, tanto por dentro como por fuera, y hazle una moldura de oro alrededor. Estas son las indicaciones que Yahvé da a Moisés para la creación del objeto que, según la tradición, habría contenido las tablas de la ley, es decir, las piedras en las que estaban grabados los 10 mandamientos, que Moisés recibió en el monte Sinaí directamente de Dios. Estas tablas representaban el pacto sagrado entre Yahvé y el pueblo de Israel, y hacían que el arca no solo fuera un contenedor valioso, sino también un símbolo del vínculo con lo divino. Pero ¿estamos seguros de que la función del Arca de la Alianza era solo esa? En realidad, como aprendemos de los textos antiguos, el arca estaba dotada de poderes misteriosos y en ciertos aspectos incontrolables, y son precisamente estas extraordinarias capacidades y la minuciosa descripción de algunos elementos las que invitan a reflexionar sobre su verdadero propósito y uso. Sin embargo, la primera pregunta a la que es necesario responder es: ¿dónde terminó el Arca de la Alianza? ¿Y por qué un símbolo divino tan poderoso y célebre desapareció sin dejar rastro? Como aprendemos de las palabras de Yahvé, que se encuentran en el libro del Éxodo, el arca no tenía dimensiones excesivas, medía poco más de 1 metro, y los hebreos la transportaban por el desierto sobre los hombros, usando 2 varas de madera dorada insertadas en anillos de oro. Solo los levitas, la tribu sacerdotal, tenían el derecho y la responsabilidad de manejar este objeto, no solo porque se consideraba sagrado, sino sobre todo porque se consideraba extremadamente peligroso, incluso letal, para cualquiera que lo tocara sin el debido respeto o preparación. Durante el transporte, el arca estaba cuidadosamente cubierta con un manto de piel de Takash, una misteriosa criatura mencionada en la Biblia, cuya verdadera identidad sigue siendo un misterio. Cuando el pueblo, durante su deambular por el desierto, se detenía, el arca era colocada dentro del tabernáculo, una especie de santuario móvil. Solo Aarón y sus hijos estaban autorizados a acercarse para los rituales de incensación, protegidos por un velo que los ocultaba de la vista de todos. Pero esta no era la única peculiaridad. El arca, durante las paradas, debía estar al menos a 1 kilómetro de distancia del campamento. Lo encontramos escrito claramente en la Biblia. Cuando vean el arca de la alianza del Señor su Dios, llevada por los sacerdotes levitas, saldrán del lugar donde están y la seguirán. Entre ustedes y el arca habrá una distancia de aproximadamente 2000 codos. No se acerquen a ella para que puedan conocer el camino por el cual deben ir, ya que nunca han pasado por esta ruta. Con la entrada de los israelitas en la tierra prometida, el poder del arca se manifiesta de una manera aún más tangible. Bajo la guía de Josué, el arca precede al ejército israelita, infundiendo temor en los enemigos y contribuyendo a su derrota. Su hazaña más célebre, la caída de los muros de Jericó, que se derrumbaron solo con el sonido de las trompetas, mientras el arca avanzaba triunfante. Sin ella, la derrota era casi segura. Los hebreos, por ejemplo, sufrieron una terrible derrota contra los amalecitas
precisamente porque no llevaron el arca con ellos. En una ocasión, el arca incluso fue capturada por los filisteos, pero resultó ser demasiado poderosa para ellos. Después de solo 7 meses, una peste devastadora los obligó a devolverla, reconociendo su poder destructivo. Después de múltiples peregrinaciones, el arca finalmente llega a Jerusalén. Aquí, el rey Salomón construyó el primer templo alrededor de ella, colocándola en el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado e inaccesible. Pero en el 587 a.C., su historia terrenal termina con la destrucción del templo por parte de los babilonios. Desde ese momento, el arca desaparece sin dejar rastro. Entonces, ¿qué pasó con el arca? Las hipótesis son innumerables. Algunos creen que fue escondida en el monte Nebo por el sumo sacerdote Hilquías y el profeta Jeremías, donde permanecerá oculta hasta el regreso de Dios. Otros piensan que fue llevada a Samaria como botín de guerra, pero cuando la ciudad fue destruida por los asirios, esta pudo haber sido robada y llevada a cualquier rincón del Medio Oriente. Incluso existe la hipótesis de que llegó a Roma escondida en la Basílica de San Juan de Letrán. Por último, está la leyenda etíope. En el siglo XIV, el Kebra Nagast cuenta que Menelik, hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, se llevó el arca de Jerusalén, transportándola a Etiopía, donde, según la tradición local, todavía hoy estaría resguardada en una iglesia, donde solo un monje guardián tendría permiso de verla. Otras versiones, en cambio, simplemente sostienen que el arca fue destruida en uno de los muchos saqueos de los que fue víctima a lo largo de los años. Lo que sabemos con certeza, si excluimos la posibilidad de que esté conservada en Etiopía, es que actualmente no hay rastro de este extraordinario artefacto. Así que, si bien es cierto que no sabemos qué fue de ella, también es cierto que al analizar las descripciones y los eventos narrados en los textos antiguos, tenemos una excelente descripción no solo de cómo estaba hecha, sino también de todos los straordinari poteri. A questo punto ci accingiamo ad entrare nella parte più misteriosa di questo racconto, un racconto che narra di uno straordinario manuffatto, En cambio, sorprendenti e devastanti. Come dice anteriormente, el arca, durante las paradas en el desierto por cuestiones de seguridad, debía mantenerse a la debida distancia del resto del pueblo, pero también el transporte era todo menos simple y seguro. Justo durante un traslado, Uza, uno de los FRA, descubrió que el cofre que contenía el arca estaba a punto de caerse del carro que la transportaba, y con la mano trató de evitar que cayera, pero en el momento en que acercó la mano, murió fulminado al instante. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, pero la ira del Señor se encendió contra Uzá. Dios lo golpeó allí por su temeridad y él murió junto al arca de Dios. Cualquiera que entraba en contacto con el arca y no sabía manejarla, terminaba muriendo. Vimos anteriormente que los filisteos que habían logrado apoderarse de ella tuvieron que devolverla porque fueron afectados por una extraña enfermedad, una enfermedad que causaba la aparición de dolorosos bultos, similares a tumores. Entonces la mano del Señor se agravó sobre los habitantes de Asdod y los devastó, golpeando a Asdod y su territorio con tumores. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que sucedía, dijeron: «Que no se quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es demasiado pesada sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón». El mismo rey David, que había presenciado los poderes devastadores del arca y la muerte de Uza, al principio se negó a custodiar el arca y la dejó durante 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat. Durante este periodo, Yahvé bendijo la casa de Obed-edom, confirmando que el arca, si se trataba con el debido respeto, traía bendiciones en lugar de calamidades, y solo entonces David decidió llevársela consigo. En este punto es válido preguntarse el porqué de todo esto. ¿Por qué Uza murió de forma fulminante mientras intentaba realizar un acto instintivo, además destinado a proteger el valioso objeto? Si renunciamos a las explicaciones teológicas, este acto junto con muchos otros parece incomprensible, a menos que consideremos la idea de que el arca era algo diferente y más complejo de lo que hasta ahora hemos imaginado. Un primer hecho inusual que encontramos en los testimonios del Antiguo Testamento es la descripción precisa que Yahvé le da a Moisés de cómo debe construir el arca. Escuchémosla con mucha atención. Harán un arca de madera de acacia. Tendrá 2 1,5 codos de largo, 1,5 codos de ancho y 1,5 codos de alto.
La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás y le harás alrededor un borde de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro y los fijarás a sus 4 patas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro. Harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Introducirás las varas en los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas deberán permanecer en los anillos del arca, no se sacarán de allí. En el arca colocarás el testimonio que yo te daré. Harás una cubierta de oro puro, tendrá 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho. Harás 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos de la cubierta. Haz un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. Harás los querubines de una sola pieza con la cubierta en sus 2 extremos. Los querubines tendrán las alas extendidas hacia arriba, protegiendo la cubierta con las alas. Estarán uno frente al otro, con el rostro mirando hacia la cubierta. Pondrás la cubierta sobre el arca y colocarás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Yahvé da indicaciones muy precisas y detalladas. Por ejemplo, explica que el arca deberá ser transportada mediante 2 varas de madera insertadas en los anillos colocados a los lados del arca. Estas no son simples indicaciones ornamentales, sino funcionales. Por ejemplo, en el episodio que hemos contado en el que Uzá pierde la vida, los hombres no habían respetado la indicación dada por Yahvé para el transporte. En esa ocasión, de hecho, habían puesto el arca sobre un carro, en vez de transportarla con las varas de madera sobre los hombros como lo indicó Yahvé. Esto puede parecer un detalle sin importancia, pero como veremos más adelante, si atribuimos al arca un uso diferente al deducido por la exégesis bíblica, todo parece tener una lógica precisa. Una hipótesis muy interesante es la propuesta por el rabino Moshe Levin, según la cual el arca habría sido una especie de condensador eléctrico. Según esta teoría, el arca no era solo un objeto sagrado, sino también un dispositivo tecnológico capaz de acumular y liberar energía. El arca, con su revestimiento interno y externo de oro y la madera aislante entre las 2 superficies, podría de hecho comportarse como un condensador, capaz de acumular una carga eléctrica. El oro, que es un excelente conductor, habría permitido el paso y la conservación de la energía. Los 2 querubines colocados sobre la tapa del arca, con las alas extendidas y orientadas hacia el centro, podrían haber sido los polos del condensador. Entre sus alas se podría suponer que se formaba un arco eléctrico, una manifestación visible de la energía acumulada. Para confirmar esta hipótesis, algunos relatos bíblicos hablan precisamente de relámpagos, truenos o manifestaciones de energía divina entre los querubines colocados sobre el arca, que podrían interpretarse como descargas eléctricas. Según esta teoría, entonces, quien tocaba el arca sin las debidas precauciones corría el riesgo de sufrir una descarga eléctrica letal, similar a lo que le ocurrió a Uzá. Otro aspecto curioso es que los levitas, los sacerdotes encargados, estaban dotados de vestimentas especiales. Algunos suponen que precisamente estas vestimentas rituales tenían un propósito protector contra las descargas de energía electrostática. Harás para tu hermano Aarón vestiduras sagradas, para dignidad y adorno, y hablarás a todos los artesanos, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, para que me sirva como sacerdote. Estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica de tejido de punto, un turbante y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que me sirvan como sacerdotes. En este punto es inevitable preguntarse si este condensador de energía también podría ser utilizado como arma. De hecho, sabemos que durante las batallas el Arca de la Alianza era llevada a la primera línea, aunque sigue siendo incierto si su propósito era puramente intimidatorio o si tenía un papel activo en los enfrentamientos. Quienes apoyan la hipótesis de que el arca podía ser utilizada como un arma, a menudo citan el episodio de la caída de los muros de Jericó como ejemplo. La ciudad está sitiada por los israelitas. Durante varios días consecutivos, el arca fue llevada en procesión alrededor de sus muros, acompañada por el sonido de las trompetas. El 7º día, después de completar la última vuelta, el ejército, precedido una vez más por el arca, gritó con todas sus fuerzas. En ese momento los muros de Jericó se derrumbaron. Aunque no hay una referencia directa al arca como instrumento físico de la destrucción,
Muchos ven en este episodio una señal de su poder, sugiriendo que su participación jugó un papel crucial en la intervención divina. El Señor le dijo a Josué: mira, yo te entrego en tus manos a Jericó, a su rey y a sus valientes guerreros. Todos ustedes, hombres de guerra, marcharán alrededor de la ciudad, rodeando la ciudad una vez. Así lo harás durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. Cuando toquen el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo dará un gran grito de guerra. Los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo subirá, cada uno directamente hacia adelante. Otro episodio particular ocurrió cuando un grupo de 250 notables cuestionó el liderazgo de Moisés al frente del pueblo israelita. Moisés no se dejó intimidar por este conato de rebelión y estableció que quien decidiría su destino sería Yahvé. Por eso ordenó a los rebeldes presentarse al día siguiente frente a la tienda del encuentro, lugar donde solía reunirse con Yahvé. Al día siguiente, cuando los hombres se reunieron frente a la tienda, fueron repentinamente tragados por un abismo que se abrió en la tierra. Aunque en este episodio no se menciona directamente el arca, es curioso notar cómo Moisés ordenó a los hombres presentarse justamente en el lugar donde solía reunirse con Yahvé, y cuando Moisés se encontraba con Yahvé, esto sucedía en presencia del arca. Es precisamente este último hecho el que abre otra hipótesis muy interesante, que podría indicar uno de los usos concretos del arca de la alianza. Si recuerdan, anteriormente mencionamos el testimonio directo de las palabras de Yahvé, quien da instrucciones precisas a Moisés sobre cómo debe construir el arca, pero también da otra indicación precisa. Pondrás la tapa sobre el arca y colocarás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Me reuniré contigo ahí. Hablaré contigo desde lo alto de la tapa, entre los 2 querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré lo que deberás ordenar a los israelitas. Esta última afirmación resulta bastante curiosa. Yahvé parecería decirle a Moisés que el objeto que le ordena construir servirá para ponerlo en comunicación directa con él. Entonces, el arca parece ser un instrumento con el cual Yahvé y Moisés pueden entrar en comunicación directa. Pero ¿por qué un ser divino debería necesitar un instrumento físico para comunicarse con Moisés? Claramente esto no lo sabemos, pero las palabras que aparecen en el texto no parecen dejar muchas dudas. Recapitulando, podemos decir que Yahvé le da órdenes muy precisas a Moisés para crear un instrumento que debe tener características que deben respetarse de manera muy precisa y que tienen poco que ver con un objeto ceremonial, sino que parecen más bien indicaciones para un objeto que debe ser capaz de realizar acciones precisas. También sabemos que este objeto era muy peligroso. Solo podían manipularlo hombres que conocían bien sus peculiaridades. Manipularlo de manera incorrecta llevaba a una muerte inmediata, en algunos casos, o a una muerte lenta y dolorosa, como en el caso de los filisteos. A esto debemos agregar que, según lo que aprendemos de los antiguos escritos, este instrumento era útil para poner en contacto a Moisés con Yahvé. La descripción del material utilizado y la forma en que fue ensamblado hace pensar además que este instrumento era capaz de acumular energía como un potente condensador eléctrico. Podemos entonces suponer que el Arca de la Alianza parece tener al menos un doble funcionamiento, el de arma y el de instrumento de comunicación. La unión de estas dos funciones parece responder a una estructura que, en la base, le permite acumular energía que podía servir para alimentar un sistema de comunicación o para golpear a las personas a través de potentes descargas eléctricas. Las interpretaciones sobre este tema son múltiples y variadas. Algunos sostienen que Yahvé podría representar a un exponente de una civilización extremadamente avanzada, quizás no terrestre. Otros, en cambio, suponen que la tecnología utilizada por Moisés era en realidad un conocimiento ancestral, heredado del antiguo Egipto. Según algunos teóricos, de hecho, los egipcios poseían un conocimiento avanzado de la energía eléctrica, y un ejemplo de esto estaría representado por los bajorrelieves encontrados en el templo de Hathor, en Dendera. Estos bajorrelieves, interpretados por algunos como representaciones de dispositivos tecnológicos, parecerían mostrar lo que hoy llamaríamos tubos de Crookes, un tipo de tubo de vidrio en forma de cono con 3 electrodos, un ánodo y 2 cátodos. Esto sugeriría el uso de una tecnología avanzada
que podría haber precedido a los descubrimientos modernos, y también respondería a otra pregunta: ¿por qué la tecnología presente en el Arca de la Alianza no se utilizó más? Probablemente porque los conocimientos se perdieron y una vez destruida o dañada la máquina, nadie era capaz de repararla. Entonces, ¿quién era Yahvé? ¿Un ser divino que le proporcionó a Moisés una herramienta para usar en su ausencia? ¿O Moisés y su círculo más cercano poseían conocimientos de una tecnología avanzada, heredada de los antiguos sacerdotes egipcios y que utilizaban para guiar al pueblo? Está claro que en todo esto estamos dejando fuera la exégesis bíblica realizada por los teólogos que ven en el arca una señal visible del pacto entre Dios e Israel. De hecho, se llamaba el Arca de la Alianza, porque contenía las tablas de la ley, las tablas que simbolizaban el compromiso de Dios de proteger a Israel y, al mismo tiempo, recordaban a los israelitas sus obligaciones hacia Dios. En la misma desaparición del arca, algunos teólogos ven la señal de que Israel había roto la alianza con Dios, lo que llevó a la destrucción del templo y al exilio babilónico. Otros, en cambio, ven en su desaparición un símbolo de la esperanza futura, de restauración y del cumplimiento definitivo de la salvación en Cristo. Lo que podemos decir es que tanto para los teólogos como para quienes se acercan al estudio de estos antiguos textos con una visión laica, el Arca de la Alianza no se considera una simple reliquia u objeto votivo, sino algo mucho más complejo y poderoso. Esta es la razón por la que a lo largo de los años, historiadores y arqueólogos, e incluso reyes y representantes del gobierno, han financiado la búsqueda del Arca de la Alianza. Algunos afirman haber estado muy cerca de descubrirla, otros incluso dicen saber dónde se encuentra. Pero esa es otra fascinante historia que, si lo desean, recorreremos juntos. Por ahora nos detenemos aquí, pero como siempre les pedimos que nos hagan saber en los comentarios qué opinan de este prodigioso y misterioso objeto. Y si les gustó el video y quieren apoyar nuestro trabajo, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima historia.